Hola, ¿cómo están? Bueno, hemos retomado nuevamente los estudios. Dios los bendiga y espero que estén sacando provecho de cada regla que hemos estado estudiando. Para repasar un poquito, la primera regla, ¿se acuerdan? Cada palabra, cada versículo y capítulo y libro debe entenderse dentro de su propio contexto, ¿sí? Segundo, 3 grupos de personas. ¿Recuerdan los 3 grupos de personas? Judíos, gentiles y la iglesia. Tercero, dividir la Biblia, es decir, las diferentes dispensaciones nos van mostrando cómo Dios fue tratando con cada grupo de personas o con cada tiempos, y esto nos lleva a ver de que hay que pensar bien antes de tomar algo como doctrina, cuando ni siquiera es una doctrina, es como Dios estaba tratando con, qué sé yo, Adán y Eva, no es lo mismo como Dios está tratando ahora con nosotros. Cuarta regla, las 3 aplicaciones. Siempre que estamos leyendo la Biblia tenemos que tener presente de que están activas las 3 aplicaciones. Primero, histórica, la Biblia es un libro histórico. Segundo, de cada parte de la Biblia podemos sacar doctrina, enseñanza. Y tercero, cada parte de la Biblia me puede llegar a dar una aplicación a mi vida, una parte devocional. Por eso muchas veces decimos que la Biblia, y no es que decimos, es así, la Biblia es un libro constantemente vivo y actual, porque podemos estar leyendo vez tras vez un mismo pasaje y de ahí podemos llegar a sacar diferentes aplicaciones a nuestra vida. Regla número 5. Cada palabra. Dios ha escogido cada evento y cada palabra de la Biblia para un propósito específico. Las palabras individuales representan la clave para poder entender la Biblia. Hay palabras claves que se representan a través de toda la Biblia y que como Dios no cambia su manera de ser o su esquema de pensamiento, entonces tienen su importancia a través de toda la Biblia. Entonces cada palabra es importante. Sexta regla, las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de la creación. Cada cosa creada está para enseñarnos la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos ahora a entrar a la regla número 7. La Biblia no es de interpretación privada. Estas reglas ya son más cortitas, pero debemos tenerla en cuenta a la hora de poder interpretar correctamente la Biblia. Porque por ahí yo he escuchado varias personas decir, bueno, si el pastor no me dice cómo es lo que dice acá, bueno, no puedo entenderlo. No es así. La Biblia no es de interpretación privada. Lo que más me ha motivado en la Biblia es que la verdad no la tiene una persona, ni yo, ni un grupo, ni una denominación o religión, sino que podemos descubrir la verdad en la palabra de Dios por nosotros mismos. No necesitas de un teólogo, no necesitas de un maestro en las escrituras, necesitas la palabra de Dios y comparar la escritura con la escritura. Entonces la interpretación del Espíritu Santo no se descubre, se descubre por comparar una escritura con otra escritura, ¿sí? Vamos a entender la Biblia a la luz de la misma Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Ninguna escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Y
digo esto para entender o acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice la Biblia, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón. Y qué interesante es pensar que el Espíritu Santo, quien vive dentro tuyo, va a ser, que es el mismo que escudriña lo profundo del corazón de Dios, va a poder hacerte interpretar la palabra de Dios en forma correcta. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de nuevo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces la Biblia no es de interpretación privada. Palabra clave, comparar la Escritura con la Escritura nos va a ayudar a interpretar correctamente la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Muy bien, regla número 8. La Biblia debe ser entendida a la luz de la consistencia de Dios. Y este principio se ve en la regla de la primera mención. Una vez que un patrón ha sido establecido en la Biblia, Dios no se desvía de este nunca más, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y vamos a poner algunos ejemplos. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Siempre que queremos profundizar una palabra, debemos buscar la primera mención, porque allí establece un contexto, allí se establece un patrón para el resto de toda la Biblia. ¿Sí? Vamos al primer ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Acá tenemos dos primeras menciones, si se quiere. Primero la serpiente, primera mención de la serpiente, acá en Génesis capítulo 3, versículo 1. Y después una duda de primera mención, con que Dios os ha dicho. La serpiente, ¿a quién les parece a ustedes que está representando? ¿Qué les parece? A Satanás, exactamente, a Satanás. Y Satanás acá, el diablo, entonces cada vez que aparezca la palabra serpiente, a través de toda la Biblia ya se estableció un patrón que va a ser siempre Satanás, o la maldad, o el pecado, ¿sí? Y otro patrón que se establece, qué mensaje está dando esta serpiente a través de toda la Biblia, es la duda, con que Dios les dijo. Vas a ver, hasta en tu vida hoy, en la actualidad, va a poner dudas Satanás en tu corazón o en tu mente, más que nada en tu mente, diciéndote, Dios te dijo. Ah, sí, que sos salvo. Dios te dijo que sos salvo. Y la mentira siempre va a estar ahí dando vueltas en tu vida, porque Satanás constantemente va a estar poniendo esta duda. Bueno, entonces el diablo en forma de serpiente, desde entonces hasta Apocalipsis, la serpiente va a tener que ver, o va a ser un tipo de la maldad, un tipo del diablo, del pecado. Y
para la información de ustedes, tal vez alguien dice, no, momento señores, esto no puede ser así, porque Moisés, como lo dijo el Señor Jesucristo, allá por Juan capítulo 3, versículo 10 o 14, por ahí, 14 creo, como Moisés levantó la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿cómo puede ser que la serpiente represente la maldad, el pecado? Si Jesús está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es muy claro. Cuando Cristo muere en la cruz, fue levantado allí en el monte, estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Y como dice justamente la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y es por eso que el Padre, cuando estaba Cristo muriendo y llevando el pecado de todo el mundo allí, da vuelta la cara, se separa de su Hijo, y Cristo en ese momento de angustia y de desesperación mira al cielo y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? En realidad no es una pregunta pidiendo explicaciones, porque Cristo sabía perfectamente por qué el Padre lo había desamparado, porque estaba cargando la maldad de todos nosotros, y por eso la serpiente de bronce representa también la maldad. Muy bien. Bueno, vemos también otras primeras menciones, como por ejemplo en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, si quieres leer, dice que habla de la Torre de Babel, y allí se establece un patrón de Babilonia, y cómo es que Babel tiene que ver con, de algún modo, el centro o la sede de la ciudad de rebelión, la sede de Satanás. Y ahí vemos como dice el Isaías capítulo 14, versículo 3 al 11, si quieres leer. Yo voy a leer el 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Recuerdan cuál era el deseo del hombre allá en Génesis? Vamos a llegar hasta el cielo y vamos a reinar. Bueno, el mismo espíritu del lucero de la mañana, este ángel que era el administrador de todo, el más poderoso que había, él quiso tomar el lugar de Dios subiendo allá, y dice acá la palabra, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y si quieres seguir leyendo hasta el versículo 23 de Isaías 14, la verdad que es bastante interesante lo que habla del lucero de la mañana, del mismo Satanás, y de lo que tenía en su corazón. Por eso desde Babel se establece un patrón de comportamiento, de cómo es que actúa Satanás, cómo quiere ocupar el lugar de Dios, y hasta en nuestro corazón, allí en el trono donde debe estar sentado Cristo, Satanás quiere ocupar el lugar alto, ahí santísimo, quiere estar sentado controlando cada una de nuestras vidas. Bueno, otro patrón que se establece es el culto de adoración. Si vemos cuando Abraham está allí con Dios, y Dios le dice, bueno,
¿se acuerdan? De ti voy a hacer una nación grande. Y le dio un hijo, Isaac, al que él amaba con todo su alma, con todo su corazón y sobre todo con todas sus entrañas, porque le había costado casi la vida tener a su hijo. A los 99 años le fue notificado que iba a tener un hijo. Y él esperaba hace tiempo la promesa de parte de Dios, que decía que de él iba a haber una nación muy grande y todas las naciones del mundo iban a ser benditas. Entonces Dios lo enfrenta y le dice, cuando su hijo tendría algunos 14 años más o menos, o sea que estamos diciendo que Abraham tenía 113 años, 114 años, y Dios le dice, bueno, Abraham, dame tu hijo, llévalo al monte y ahí lo vas a sacrificar. Y Dios dice que a Abraham al otro día, a la mañana muy temprano, o sea, quería obedecer a Dios ahí nomás, sin tener ningún sobretiempo. Quería hacer lo que Dios le pidió al momento. Era doloroso. Iba a tener que sacrificar a su hijo por amor a Dios, pero él lo hizo igual. Entonces, muy de mañana, muy temprano. Esto nos deja una enseñanza muy bonita, que cuando Dios te pide algo, pronto, hay que hacerlo pronto. Dios te pide que hagas algo, hacelo porque trae bendición. Y iban camino al monte para sacrificar a Isaac, al muchacho, y iba con sus siervos llevando la leña y el fuego, y le dice a sus siervos ahí en el Génesis capítulo 22 versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Este acto de iremos allí y adoraremos era el momento de que él iba a sacrificar su pasión, que era su hijo. Sacrificar a su hijo, porque todo lo que él amaba era a Dios, y él entendía que todo lo que él tenía, Abraham tenía, era porque Dios se lo había dado. Entonces este culto de adoración, dijo, quédense aquí que vamos a ir más allá y vamos a adorar, era dejar todo lo que él tenía ahí en el altar y entregárselo a Dios. Y agarró a Abraham el cuchillo, primeramente ató a su hijo, Isaac, cuadro de Jesucristo, porque él no en ningún momento se resistió, así como Cristo nunca se resistió. Agarró el cuchillo, lo iba a matar, y en el versículo 12 dice, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Este cuadro de adoración es Dios tratando con vos, con el pecado o con lo que está en el primer lugar en tu vida. Muchas veces nosotros tenemos tantas cosas que queremos hacer y lo ponemos muchas veces en el lugar que a Dios le pertenece. Entonces, el acto de adoración es Dios transformando tu vida para llegar a ser como el santo que realmente sos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un montón de cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Es Dios tratando el pecado con nuestra vida, con nosotros todo el tiempo. Es Dios transformando nuestra vida y lo dejó establecido en este acto. La adoración entonces es un sacrificio diario con Dios, continuamente transformando nuestra vida, dejando atrás las pasiones
Pero fíjense qué interesante. No hizo falta que Abraham matara a su hijo. No hizo falta que Abraham se deshiciera de su hijo. Lo que hizo falta es poner en primer lugar a Dios. Y muy temprano obedecer a Dios. Regla número 9. Regla número 9. Esta regla es muy importante. Tome siempre el pasaje literal hasta que sea imposible hacerlo. La Biblia emplea las figuras retóricas que no son literales, pero son obvias. Si se trata de un simbolismo, claramente la Biblia lo va a decir, lo va a indicar. Por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Acá tenemos muy claro un tema de algún modo retórico, porque ¿a qué se refiere cuando habla de la casa? Se está refiriendo, salió de la casa de Israel y se sentó en la barca y toda la gente estaba en la playa. Mucha gente. Y ya no está hablando solo a la casa de Israel, sino a toda la gente. Primero, lo que debemos entender de Mateo es que es un evangelio dirigido a los judíos. Así que acá nada tiene que ver la iglesia. Mateo está dirigido a los judíos, y quien lo dirige a los judíos es el rey de los judíos, Jesucristo. Fíjense. Recuerden que, ¿por qué digo que es a los judíos? Porque la iglesia acá no tiene nada que ver todavía. Jesús está presentando un reino a los judíos. Y les digo por qué. Porque recuerden que la gracia o el Nuevo Testamento no comienza hasta la muerte de Cristo. Eso es así. No es porque yo se lo esté diciendo y me tengan que creer a mí. Es porque lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, Antiguo Testamento, la ley, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, y en este caso Cristo estaba vivo. Entonces nada tiene que ver con la iglesia, que es de alguna manera beneficiada con el nuevo pacto. Aquí está hablándoles a los judíos. Dice versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio,
y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces acá vemos claramente que era necesaria la muerte del testador para que el nuevo pacto sea de alguna manera vigente. Entonces vemos claramente que Mateo está dirigido a un pueblo que se rige según la ley. Y entonces viene Cristo a reinar a un reino literal. Y entonces en el capítulo 1 vamos a notar la genealogía de este rey que viene a reinar. En el capítulo 2 vemos la recepción real. Y bueno, vemos cómo aquí está Simeón recibiendo a este bebé, a este niño, porque venía a establecer su reino. En el capítulo 3 vemos a Juan el Bautista anunciando su llegada, entonces su heraldo, cada rey tiene su heraldo. Capítulo 4 vemos la prueba de identidad del rey. ¿Se acuerdan que Satanás lo tienta al Rey de Reyes? ¿Cómo se imaginan Satanás tentando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y una de las tentaciones es interesante. Habla, mira Jesús, ¿para qué vas a morir en la cruz? Yo te ofrezco todos los reinos, le muestra los reinos, ahí en el capítulo 4, los reinos de la tierra. Te los ofrezco, ni te hace falta morir en la cruz. ¿Ah? No le dice esto, pero está implícito. Pero si tan solo me vas a adorar, todos los reinos serán tuyos. Bueno, capítulo 5, 6 y 7. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Aquí vemos la constitución de su gobierno, la constitución del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Fíjense que constantemente está hablando el reino de los cielos es semejante a, ¿sí? Ahora, nosotros hoy no gozamos del reino de los cielos. El reino de los cielos va a ser establecido algún día. Quería ser establecido aquí, en Mateo, cuando Cristo vino. Pero ya vamos a ver en un momento, los judíos rechazaron ese reino. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a lo suyo vino, ¿qué era lo suyo? Establecer su reino. Y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué interesante, este pasaje es interesantísimo, porque Él vino a establecer un reino físico, literal, aquí en la tierra. Aquí está Cristo presentándose como el Rey de sangre real, una genealogía real, está estableciendo la constitución del Rey. Y después vemos en el capítulo 8 y 9 una serie de milagros. Ningún milagro que hizo Jesús fue caprichoso, fueron todos con propósito. El capítulo 10 tenemos la oferta oficial. Cristo envía a sus discípulos, aquí se convierten en apóstoles, ¿sí? Recuerdan que siempre se menciona como discípulos, ya dejan de serlo para ser enviados a predicar el evangelio del reino a todo Israel. Entonces, acá está la oferta oficial. En el capítulo 11 y 12, los líderes espirituales de la nación de Israel formalmente lo rechazan. Fíjense en el capítulo 12, versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Pues claro que era el hijo de David. Lo leímos en el capítulo 1 de Mateo. Mas los fariseos, al oírlo, decían,
este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y esto ofendió tanto a Jesús. Y entendió Jesús, ya lo sabía Jesús, que en estos capítulos 11 y 12, el pueblo de Israel, la nación de Israel, los líderes religiosos, estaban rechazando el reino de los cielos. Versículo 28, 12-28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquel día, capítulo 13, versículo 1, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Salió de la casa, entonces se refiere a Israel. Se sentó junto al mar. Aquí se define como los pueblos, los gentiles, todos aquellos que no eran judíos. Salió de la casa y se fue ahí. Entonces, este pasaje es uno de los más importantes de toda la Biblia, porque aquí es como muy claro que Jesús, después de haber presentado durante estos 12 capítulos claramente que Él venía a reinar, y en el 11 y 12 la casa de Israel rechaza esa propuesta. Entonces ahora empieza a hablarles de una manera distinta. Capítulo 13, versículo 10, es la primera vez que ahora comienza a hablarles, no tan claramente, le empieza a hablar por parábolas. Y por ahí uno tal vez han recibido cursos en las iglesias para maestros que dicen, bueno, Cristo hablaba en parábolas para hablar más claro a la gente. Y no era así. Empezó a hablar por parábolas para que no entendieran. Fíjense, versículo 10 del capítulo 13. Entonces, acercándose, los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Las parábolas son para que no entiendan los judíos. Habló por parábolas para esconder los tesoros del reino de los cielos y sean nada más expresadas a los discípulos o explicadas a los discípulos. Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sanes. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús explica parábolas del sembrador solo a los discípulos. Bueno, es muy interesante. En Ezequiel, capítulo 20, versículo 49, acá hay algo muy gracioso. Dice, y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere este parábola? Entonces es muy gracioso porque cuando se trata de parábolas pareciera que el hombre quiere tomarlas literalmente, y cuando habla literalmente, como en este capítulo, la gente le dice que habla en parábolas. Entonces, muy importante,
tomá literalmente el pasaje hasta que sea imposible hacerlo. Hay pocas cosas que la Biblia habla en forma simbólica, así que intentad por todos los medios el pasaje literal hasta que sea imposible hacerlo. Ya vamos a seguir con la regla número 10, la 11 y la 12. Dios los bendiga.